Hola, buenas tardes y bienvenidos al al primer vídeo de la unidad 2, en el cual vamos a hablar de los climas y los paisajes. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Bien, en esta unidad vamos a hablar sobre los diferentes factores que influyen en el clima, los diferentes climas y los paisajes resultantes de esos climas podemos encontrar en nuestro planeta. En el tercer apartado nos centraremos en el continente europeo y en el cuarto apartado nos centraremos en nuestro país, ¿de acuerdo? Acabaremos esta unidad haciendo una práctica de un climograma, cómo realizar y cómo comentar un climograma, y a partir de una serie de datos poder inferir de qué clima estamos hablando, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar hablando en este vídeo de los factores que influyen en el clima. El primero de los factores es la latitud. La latitud es la distancia que hay desde el Ecuador hasta el resto del globo, ¿vale? De la Tierra. A medida que nos vamos alejando del Ecuador, de esta línea imaginaria que separa nuestro planeta en los dos hemisferios, a medida que nos vamos alejando, vamos aumentando esa latitud, ¿vale? Em, Esta forma esférica de la Tierra, esta curvatura, hace que el Sol no incida de manera directa o y de la misma manera en toda la superficie terrestre. ¿De acuerdo? Si observáis esta imagen, podéis ver que nuestra estrella envía una serie de rayos solares de energía que golpea de manera diferente dependiendo de la latitud de la zona en la cual nos encontremos de nuestro planeta. Debido a eso, pues vamos a encontrar que en las zonas intertropicales, como esta que tenéis aquí, entre los trópicos, los rayos solares van a golpear de manera más perpendicular, más directa, y en las zonas polares o en las zonas templadas, más alejadas del Ecuador, vamos a encontrar que los rayos solares inciden de manera oblicua. Por lo tanto, la energía va a llegar más débil y se van a generar diferentes climas. Por lo tanto, la latitud influye en los climas y en este caso genera 5 zonas climáticas. En este caso estamos hablando de una zona climática cálida, que la tenemos aquí coloreada de naranja, entre los trópicos y bueno, se caracteriza por tener una insolación muy elevada y una temperatura media anual muy alta, ¿vale? Superior a los 20 grados centígrados. También diferenciamos dos zonas templadas más alejadas de esos trópicos, ¿vale? Tanto en el norte como en el sur, en el cual la insolación no es tan elevada y que presentan unas características propias de esta zona que son las diferencias estacionales entre el verano y el invierno. De hecho, en esta zona vamos a encontrar eh, esas estaciones intermedias que son la primavera y el otoño. ¿Perdón? Finalmente, también vamos a encontrar dos zonas frías situadas en los polos, en los cuales vamos a encontrar una insolación muy escasa y en el cual en esta zona se va a caracterizar por unas temperaturas muy bajas durante todo el año. Además de la latitud, hay otros factores que vamos a comentar, como por ejemplo la altitud. La altitud afecta al clima, ya que las temperaturas, por ejemplo, que son un elemento del clima, van a descender dependiendo de la altitud. Cada 100 metros de elevación vamos a encontrar que hay un descenso de 0,6 grados centígrados. Y además vamos a encontrar un aumento de las precipitaciones. Por lo tanto, es muy típico encontrarnos esta situación en este tipo de montañas, esta imagen, ¿de acuerdo? En la cual, a medida que vamos elevándonos, vamos a encontrar que el clima, las temperaturas en este caso, son más frías, ¿vale? Y por lo tanto, vamos a encontrar esta imagen en la cual hay nieve permanente en la cumbre de esa montaña. El siguiente factor es el mar. El mar también incide sobre el clima porque es responsable de templar, de suavizar, de atenuar las temperaturas y además es el principal aporte de humedad en las zonas próximas a la costa. El último de los factores que vamos a hablar es el relieve. El relieve también tiene un gran papel. Las cordilleras, en este caso las montañas, obstaculizan el paso de los vientos o de las nubes cargadas de humedad. ¿De acuerdo? Según la ubicación en la cual nos encontremos, vamos a tener una influencia mayor, por ejemplo, de precipitaciones. Es decir, las cordilleras que están ubicadas, orientadas, por ejemplo, hacia el norte,
o dependiendo de la influencia de los vientos, de las nubes cargadas de humedad, vamos a encontrar que las lluvias van a tener una mayor incidencia en un lado de esa cordillera y en la otra zona de la cordillera, pues va a haber otro clima, otra situación climática diferente, ¿de acuerdo? Y es por esa elevación que produce que las nubes, los vientos cargados de humedad descarguen en un lado y en el otro aumente la temperatura. ¿De acuerdo? Esto también va a afectar al paisaje, ya que en un lado de esa cordillera vamos a encontrar mayor vegetación, mientras que en el otro lado vamos a encontrar más escasez de vegetación. Esto tiene unas consecuencias, en este caso, en la península ibérica, debido a las diferentes cordilleras, las diferentes depresiones o submesetas que nos encontramos. Vamos a encontrar que por ejemplo, esa influencia del océano Atlántico, ya hemos hablado de la gran influencia que tiene el mar en el clima, pues esa influencia del océano Atlántico es mayor en la mitad oeste de nuestra península ibérica, ¿vale? Todos esos aportes de humedad, esas lluvias, se van a quedar en una mitad de la península ibérica, mientras que en el otro lado, pues nos vamos a ver, va a haber una mayor escasez de precipitaciones, ¿de acuerdo? Aunque en este lado de la península ibérica, el principal agente que incide sobre el clima, en este caso va a ser el mar Mediterráneo, ¿de acuerdo? Bien, el último apartado que vamos a ver de este tema tiene que ver con la influencia del clima en la vida humana. Este apartado básicamente lo que quiere reflejar es que los climas tienen mucho que ver en la vida de los seres humanos. Es decir, los seres humanos decidimos dónde ubicar, dónde vivir, dependiendo del clima que tengamos, ¿vale? En aquellas zonas donde haya unas temperaturas extremas, donde haya mucha humedad, vamos a encontrar que los asentamientos son más esporádicos o con menos densidad de población. Va a vivir menos gente. Mientras que en aquellas zonas donde el clima sea más templado, más suave, con temperaturas agradables, vamos a ver que hay un mayor asentamiento de población, ¿vale? Y se van a desarrollar en mayor número las actividades económicas, ¿vale? Por eso diferenciamos estos dos tipos de paisajes. Paisajes de montaña, por ejemplo, en los cuales podemos ver pequeñas aldeas con pueblos muy diseminados, con población muy mayor, eh, con pueblos, bueno, con zonas, con ciudades ubicadas mayormente en zonas costeras que van a tener una gran densidad de población. ¿De acuerdo? Entonces, nos encontramos eso, que van a haber zonas pobladas, muy pobladas, en esas zonas templadas del planeta, que decíamos anteriormente, y las zonas menos pobladas van a coincidir, por ejemplo, con los desiertos, los polos, las zonas de alta montaña y las selvas. Todo esto lo podemos percibir, lo podemos observar mejor en este mapa. Este mapa refleja la densidad, la distribución de la población mundial. ¿Vale? Esa distribución se puede, eh, se puede plantear en un mapa a través de la densidad de población, que se mide por habitantes, en habitantes por metro cuadrado. En este mapa el color rojo representa más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, una gran densidad de población, mientras que los colores más claros van reflejando un descenso en esa densidad, en esos habitantes por kilómetro cuadrado. Como podéis observar en este mapa, las zonas menos pobladas van a coincidir con esas zonas frías del planeta. Por ejemplo, el norte del continente americano, Groenlandia, todo el norte de Asia. Zonas desérticas como el desierto del Sáhara, va a tener una densidad poblacional muy, muy escasa. Zonas como el centro, el interior de Australia, mayormente un clima desértico. Zonas de alta montaña como por ejemplo el Himalaya, van a tener muy poca población y de manera contraria, zonas donde va a haber una gran densidad poblacional, como son aquellas zonas cercanas a la costa, que tienen esa gran influencia del mar, como os he dicho anteriormente, que atenúa, suaviza las temperaturas. Bueno, pues todo esto, como podéis observar en este mapa, influye a la hora de poder elegir una zona donde vivir, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí el primer apartado de este tema 2. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.